¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Así es, 22 horas con 35 minutos en esta fría noche de miércoles. Ya estamos comenzando esta edición especial de La Butaca Magazine. Edición en la cual nos vamos a centrar en un tema en específico, tal como lo comentamos en nuestra edición anterior, el lunes pasado, cuando Esteban nos comentaba de que le íbamos a dedicar un capítulo especial a Roma, esta clásica producción televisiva que fue una coproducción de HBO, BBC y la RAI, una producción bien interesante que duró 2 temporadas. Fue de esas series que marcaron un poco esa época en la cual tuvimos la oportunidad de ver en la pantalla chica estas historias tan espectaculares e impactantes en las pantallas de HBO. Ya está Esteban por ahí viéndonos. Vamos a ver si está ya conectado para comenzar a recibirlo. Y comencemos a conversar de esta clásica producción que marcó la programación de HBO y fue también una serie que estuvo enmarcada dentro de otras series importantes y muy similares que estuvieron en boga por esa época. Esteban, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bien, aquí con frío nomás, pero aquí estamos listos y dispuestos para comenzar a conversar De, de de Roma. Roma. Sí, una serie bien interesante, como dices tú, una serie que muestra un poquito lo que fue la suciedad, más o menos decir, más el realismo de lo que fue Roma, este imperio, porque obviamente en las películas hollywoodenses se muestra como lo más majestuoso, generalmente se muestran los personajes con su atuendo casi limpio, no se muestra este lado B de la ciudad donde, no sé, pues, un ejemplo, eh, la gente tiraba lo que era los miados ahí mismo en la misma avenida, comía de manera poco higiénica, como lo era en esa época, pues gente que con su aspecto a maltraer. Y esta serie lo mostraba, esta serie trataba de mostrar ese realismo, es un poquito de realismo que otras producciones no lo mostraban. Como decías tú, es una serie que eh, está producida por HBO, BBC y la RAI. Íntegramente HBO colocó la mayor cantidad de dinero, una de las series más costosas de la historia en su época. 100 millones de dólares costó las 2 temporadas, 22 capítulos entre la primera y la segunda temporada, y 85 millones de esos 100 fueron colocados por nuestros amigos de la HBO y 15 millones de la BBC. Y lo Array colocó más que nada lo que es algo que es súper importante, que las locaciones se grabaron bastante en las mismas locaciones de la ciudad de Roma, de la antigua Roma, y también en los estudios de Cinecittà, algo así. Disculpen Ah, no tengo muy Cine, buena pronunciación. La productora Cine, Cinecittà. Cinecittà, que es una Cinecittà, productora, Cinecittà, sí, una sí. productora famosa italiana. Sí, y como te decía, esta serie muestra como el lado B de la antigua Roma, y creo que lo hace bastante bien. Está producida entre los productores, los creadores, que son bastantes, pero el más reconocido es John Milius, este polémico director y productor norteamericano que tiene bastantes obras cinematográficas bien interesantes, que es un radical de derecha declarado y siempre con estas películas pro norteamericanas que nos tenía acostumbrados en los años 70 y 80. Y también lanzó, esta fue como su última gran creación que tuvo. Ya está un poquito alejado de la industria por lo mismo, por su polémica y todo el asunto. Y bueno, una historia bien interesante, bien entretenida, una historia que te muestra lo que es, lo que trataba de mostrar la realidad. eh, Mostraba escenas violentas sin desmedro alguno, lenguaje ofensivo también, que eso trajo bastantes problemas para la BBC, que recortó algunos capítulos, sobre todo lo que es tema sexual y vocabulario también.
y que eso igual Bueno, trajo como en desmedro a un poquito a la serie. bueno, un tema, ya que tú dices el tema sexual, hay que reconocer que en esa época tuvimos, porque estamos hablando Del 2005. de, a ver, estamos hablando del 2005 la primera temporada y el 2005, 2007 la segunda temporada. 2005 al 2007. Déjame ver, porque quería hacerte una correlación con otra serie que Esta también fue tuvo por esa. esta fue la antesala de Juego de Tronos, si es que a eso te refieres. No, no a esa. ¿No? Espérate. Ya. Aquí, bueno, sí, fue la antesala, digamos, Juego de Tronos, Sí, pero fue esta serie como, marcó fue también el como, punto. A ver, no, estamos hablando del 2010. Bueno, acordemos que Roma fue, digamos, como no el puntapié inicial, pero fue una época en la cual comenzaron a producirse series de este tipo de producción, de este estilo, con tramas bastante fuertes. Mira, yo me atrevería a decir que no tramas tan fuertes, sino que yo diría más que tramas más para adultos. realista. Claro, más de adulto. Y acuérdate tú que en esos años también, 2005, 2004, por ahí, aquí en Chile ya llegaban las teleseries nocturnas, que también tomaban temas ya más sexuales, más de problemas de pareja, de la realidad cotidiana de lo que viven las personas, pues. Y bueno, y esta serie lo muestra sin ningún problema lo que es el sexo, sexo heterosexual, homosexual, habla del tema del incesto, del lesbianismo, no se miden absolutamente en nada y lo hace, yo creo que lo hace bastante bien. No es, las escenas no son por colocar ahí nomás unos traseros desnudos, unos senos desnudos, no. Acá la trama lo ameritaba y creo que se hizo con bastante respeto y bastante fue bastante artístico todas las escenas que fueron de esa índole. No sé qué te pareció a ti eso, porque de repente dicen, no, fue un desnudo innecesario esa escena, pero yo creo que aquí fue todo bien medido. Es que yo creo que, mira, yo creo que, a ver, por eso te digo yo que este tipo de producciones que empezaron a ver en esa época eran series para Sí, adultos y que te mostraban, digamos, una época, te la enmarcaban tal como era y no habían tapujos en no, ese sentido. para Ahora, nada. si hubo a lo mejor algún exceso, bueno, no sé, pero uno lo que vio en pantalla, lo que uno vio con estas producciones, fue algo que nos mostraba a una Roma, por ejemplo, a una época que era así, e incluso dentro de todo lo fuerte que nos mostraban este tipo de series, yo creo que No era nada. suavizaron Sí, un poco a lo que realmente, si uno empieza a hurgar en la historia, a lo que era realmente la realidad que se vivía en esa época, que yo creo que en muchos aspectos, el incesto, el tema de la sí, homosexualidad, el lesbianismo, etcétera, etcétera, y pero las desviaciones que se te puedan cruzar por la mente en el tema sexual existían y eran muy claro. comunes en esa época. Entonces, tal vez la serie, claro, para lo que nosotros veíamos en ese momento puede ser fuerte, pero yo creo que también lo suavizaron. Pero aquí iba yo, que acuérdate que un poquito después de Roma, la productora Stars, si no me equivoco, se lanza con, espérate, aquí te voy a ver el tiro, sí, Stars, se lanza, que era una productora, no era una productora tan grande, pero se lanza con un proyecto que también era bastante ambicioso, que fue la serie de Spartacus. No sé si tú te acuerdas, Claro, sí, sí, me que acuerdo. también, que también estaba enmarcada, digamos, en una época y nos mostraba una historia bastante cruda, una historia bastante fuerte en muchos aspectos, una trama sangrienta donde las intrigas, el sexo, un montón de cosas te las mostraban Sí. abiertamente como eran. Fue una serie que tuvo bastante éxito, duró 5 temporadas. Entonces, un poco quería marcar todo eso. Y si uno empieza Oye, a anotar otras producciones, fue una época, yo diría que después de Roma, o más o menos la sí. época en que empezó Roma, empezaron a surgir todas estas producciones que fueron hechas un poquito más como para adultos. Yo creo que eso es interesante y se Podríamos agradece. decir que Roma fue la precursora de este como movimiento que hubo de series Sí, basadas en lo que fue la época de los romanos, los griegos, o los bárbaros, el mismo vikingo, entre otras. Eh, claro. Entonces, sí, entonces sí, por eso te digo, yo creo que
y de hecho, Roma quedó un poquito al debe, Sí. porque la historia daba para haber continuado con otra temporada más tranquilamente. Cuatro temporadas iban a ser, pero las tuvieron que recortar. O sea, la serie termina en la segunda temporada y termina bien, o sea, la historia queda ahí. Pero en sí los productores querían seguir hasta una cuarta temporada más, pero hubieron muchos problemas entre los socios, HBO, BBC, incluso por los mismos temas de cómo se estaba llevando en sí la serie, por los temas del lenguaje, del sexo y la violencia. Como te decía, la BBC recortó varios capítulos y eso ya no tiene gracia alguna. Si tú tienes que presentar tu obra íntegramente, o si no, ¿para qué? Pues, no tiene sentido alguno estar ahí recortando capítulos, y aparte que son recortes que se notan, pues si el espectador en sí tampoco es idiota, sabe más o menos cuando hacen un corto, ¿no? Y la gente al censurarle más curiosidad le da, y al final igual las ve por otro tipo de página y todo el asunto. Así que en Por 2005 eso igual mismo. 2005 igual la gente ya empezaba a descargar series o cosas así por el estilo. Entonces censurarla no tenía sentido alguno. Incluso esta serie, la BBC, si le da tanto problema, porque lo daba en horario prime, pudo haberla Sí. lanzado más, en un horario más nocturno, si tenía tantos problemas de que pudieran ver los menores de edad, o personas que se sintieran un poquito, como podríamos decirlo, enojadas por los temas que se estaban tratando. Creo que en Italia también ahí hubo un cambio en la traducción por el contenido por lo que estuve leyendo yo. La RAI decía que había un vocabulario muy fuerte, muy violento para ellos, así que la traducción italiana dista bastante de lo que fue realmente lo que querían decir los actores. A mí me gustó bastante la serie, la encontré una serie bien madura, bien hechita. No es una serie perfecta, pero tampoco es una serie de las importantes de lo que pasó en la década pasada. Independiente de que solamente llegase a 2 temporadas, ganó bastantes Emmy, tuvo varias, creo que 7 Emmy ganó en 2 temporadas solamente. Tuvo 2 Globos de Oro como mejor serie dramática, nominada también. Y es una lástima que no siguieran con una o otras 2 temporadas más, Sí, pero encuentro yo que la serie cumplió bastante bien, y tiene actores como Kevin McKidd, que es, para los que no lo conocen mucho, este colorín que salió en Transpotting, uno de los amigos del personaje de Ewan McGregor, al que le roban la cinta de video. ¿Te acuerdas tú? Esa escena cuando le roba la sí. cinta de video con la polola y después se mete al vicio. Ya, ese es Kevin McKidd. Ray Stevenson, el gran actor que falleció hace poquito, que siempre salía en películas de acción por su físico imponente, y obviamente que acá yo creo que ha sido su mejor papel, por lejos, del papel de Tito Pulo, y yo diría que él era el que llevaba la serie, eh, aunque no era el protagonista principal, él era el que llevaba la serie por el tipo de personaje que él tenía. Y bueno, también tenemos actores como Polly Walker, que es una actriz británica que también estuvo nominada al Globo de Oro por su actuación. Eh, Kenneth Branagh dice aquí, Lindsay Duncan, Tobias Mencías, Kerry Condon, Carl Johnson, Indira Verma, David Paymer, también estaba acá Susan Better, o sea, actores británicos de muy buena factura, muy buenos actores. Bueno, Eh, hay que decir, que Esteban, es, que Tobias Menzies uh-huh, después interpreta un rol en Game of Thrones. sí, Él también sí, está en Outlander, en The sí, Crown. O sea, es un actor bastante importante consagrado. dentro del espectáculo inglés. Así que no tenía un reparto bastante amplio. Y Y para el que hacía de César era Ciara Hills, otro gran actor británico también, que interpretó al César en la primera temporada. no hay una serie que en base a lo que tú decías dentro de las controversias Mm, que hubieron con BBC por un lado, como con la la RAI RAI. por otro,
Dentro de lo que era dentro de lo que era espérate, aquí se me perdió un poquito el tema de el que te quería comentar. De- dentro de lo que se dijo un poquito de las exactitudes o desviaciones históricas que nos mostraba la serie, acá se hablaba de que la representación, por ejemplo, del Imperio Romano y la sociedad como tal era considerada históricamente más exacta que otras Sí, producciones que tocaron el tema o películas, al menos en lo que era su apariencia física, religión o costumbres del día a día. sí. Las, inexi- las inexactitudes venían un poquito por parte de algunos hechos históricos o de personajes, pero Digámoslo, hay que, hay que convenir también digamos que que no es en un todas las documental. producciones, exacto, Toma hechos históricos, pero le tiene que poner, por ejemplo, el personaje de Lucius Moreno y Pulo son personajes ficticios que obviamente que fueron creados para entretener, para darle un poquito más de dramatismo y están combinados con estos personajes como el César, Marco Antonio, Cleopatra, Octavio, que fueron ahí Cicerón, que fueron personajes históricos y obviamente fueron combinados con estos personajes ficticios para darle un poquito más de dramatismo y de entretención, porque si no ya se transformaría en un documental pues, y no sería una serie de ficción, son una no. serie dramática. Bueno, Y su propio creador, Bruno Heller, señalaba en ese momento que ellos trataron de equilibrar entre lo que la gente espera sobre la base de representaciones anteriores y un acercamiento naturalista a ella. Esta serie es mucho más sobre la psicología de los personajes y cómo afecta a la historia que todos conocemos del tema. Por otra parte, el asesor histórico que se ocupó en la serie, Jonathan Stamm, afirmó también que se aspiraba a ofrecer más bien verosimilitud que exactitud. Los autores acentuaron que ellos quisieron hacer un retrato más exacto de la Roma como ciudad, que en esa época era sucia, arenosa, claro, violenta, racista en muchos aspectos, a clasista. diferencia, a diferencia de la Roma que se ofrecía en Hollywood, que era como mucho más Lo que te decía yo. limpia, Mm. mucho más glamorosa en muchos aspectos, con una Roma que en la práctica, decía el asesor histórico, si se leen los libros, no era así. Entonces, ellos trataron un poco de mostrar lo que realmente era visualmente Bueno, una ciudad de Roma de esa época. Calígula podríamos decir que también es una película sucia, po, de Roma. Sí, 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 exacto, podríamos decirlo. sí, Bueno, la historia comienza entre César y Pompeyo, que tienen su disputa ahí por el control de la ciudad y todo el asunto. Y está el Congreso también, en la Cámara de Senadores, y toda esta intriga, estas familias eh, que habían ahí en la ciudad de Roma, los de Pompeyo, que estaban con Pompeyo, con el César, las casas de Julia, estas otras casas de acá y de allá, y toda la intriga que habían en esa época, y las traiciones, y bueno, y hay una guerra civil entre medio, entre estos dos grandes hombres que son César y Pompeyo, y ahí vamos viendo en el transcurso de la historia de cómo va surgiendo esta guerra civil. Hay capítulos que son bien interesantes y bien entretenidos, en su gran mayoría. Eh, la primera temporada tiene 12 capítulos que van de los 40 a 45 minutos cada uno. Es fácil de ver, es fácil de digerir. En un fin de semana la puedes ver fácilmente. No es una serie larga. Y eso que estamos hablando del año 2005. Y tiene muy bueno lo que es locaciones. Las locaciones son muy espectaculares, los efectos visuales para la época también son muy buenos. Yo la vi hace poquito para hacer el comentario acá y aún se ven bastante bien lo que es la fotografía, las imágenes espectacular, los efectos visuales, los efectos de sonido, los trucos que hacían, no sé, pues en peleas de lucha cuando cortaban la mano de alguien o la cabeza de alguien, son bastante bien, están bastante bien y
la única crítica que yo una vez escuché de un comentarista de otro canal de YouTube que decía que a lo mejor a la historia le faltaba un poquito más de acción, le faltaba un poquito más de batalla, más de violencia. Eh, pero yo encuentro que está bien medido lo que es el tema de la acción. Yo encuentro que más se enfocaba en lo que era, como decías tú, lo que leía ahí, la psicología de los personajes, todo lo que es la Sí, intriga que había en este mundo romano. Y bueno, y en esta primera temporada salen Pompeyo, personajes históricos como Pompeyo, Cicerón, César, Cleopatra también salen en algunos capítulos, ahí nos presentan a Cleopatra. Y bueno, tiene pocas batallas, pero está muy bien hecha, muy bien hecha. Yo cuando la vi por primera vez en HBO en ese mismo año 2005, claro, ahí HBO se gastó de todísimo para hacer una gran publicidad y vendértela bien. Ya habían salido de unos años atrás de Band of Brothers, que fue otra gran serie que tuvo HBO. Y bueno, creo que la serie igual le fue bastante bien lo que fue el público y por eso dieron pie a la segunda, pero después tuvieron todas estas controversias que habíamos dicho entre BBC, RAI y HBO, po, que HBO es un canal pagado, entonces no, ellos pueden dar el material que ellos quieran, pues no tienen ese tipo de censura, por eso no se miden en nada. Y a mí me gustó mucho la primera temporada, pero debo decir que la segunda me agradó mucho más porque ya los personajes ya están ya presentados, ya. Entonces, obviamente que trataron como de meter mucha información debido a que ya sabían que ya no iban a tener una tercera y cuarta temporada como ellos quisieron. Así que como que trataron de cerrar rápidamente las historias, pero encuentro yo que estuvo bastante bien y bueno, nos quedamos con la gana de ver una u otras dos temporadas más, pero bueno, al final igual se sacó un producto bastante bueno y, y que vale la pena verlo. Son 22 capítulos entre la primera y la segunda temporada y, y son series que vale la pena ver, pues son buenas series, buenos trabajos, buenos actores, buenas decoraciones y para los amantes de la historia también es bien interesante de ver. no, y son producciones, y hay que ser bien honestos, o sea, son producciones que igual se agradecen porque salían del estereotipo de la tradicional serie o miniserie que veíamos en esa época. Por eso te digo yo que hacía un poquito el recuerdo de Espartaco. Mm. Hay que recordar que el tema romano lo tuvimos en una época, si no me equivoco, los años 70 o comienzo de los 80 con la clásica producción británica de Yo Claudio. No sé si tú te acuerdas de esa, No la he de esa serie, visto, que no acá, la he que visto. acá en Chile llegó TVN, si no me equivoco, la daba. Pero claro, Ujú. ahí digamos, esta producción que se transformó en todo un clásico, nos mostraba, digamos, a toda esta etapa, digamos, de los romanos, desde una perspectiva. Obviamente, digamos, del estilo británico de esa época. Estamos hablando de finales de los 70, principios de los 80. Pero era una serie que también marcó, que tuvo éxito, y cuando llega ya a posterior, décadas después, esta producción de Roma, obviamente que impactó por lo que nos mostraba, por el estilo visual. Pero desde un principio, yo me acuerdo cuando se hicieron las promociones de esta serie en HBO, en ningún momento nosotros vimos muchas escenas de batalla Mm. o escenas de acción. Era una serie que estaba más centrado y tal como lo que comentábamos recién, más enfocado en la parte psicológica, en los personajes, en mostrar, digamos, escenarios y un montón de cosas. Entonces, no iba tanto por el tema de la acción. Claro, Entonces, yo me acuerdo no es como en esa época Espartaco. cuando, claro, Espartaco va más por el tema de acción. Espartaco, o sea, Espartaco sigue la misma premisa que esta, o sea, abordaba mucho el tema y de una manera mucho más cruda, el tema sexual, la violencia, la sangre, pero en Espartaco la diferencia es que habían batallas, Había más batallas. mostraban todo eso y era una lucha mucho más violenta y todo eso lo mostraban. Acá la cosa iba por el otro lado, digamos, y es bueno porque no solamente
podemos tener, digamos, producciones que sean solamente batallas, también tiene que un poco mostrarnos el otro estilo. Por eso es que cuando se canceló, me acuerdo Todos cuando quedaron, yo me acuerdo que se todos dijo, quedaron, pero ¿cómo si la sí, serie le iba bien? sí, Tenía pues hartas nominaciones, ¿qué pasó acá? si la serie en ese sentido le iba bien, y acuérdate que HBO entró el año 2000, finalizó los 90 con muy buenas producciones. Acuérdate que incluso HBO en su época se aventuró a hacer series de ciencia ficción, Sí, estuvo la misma Band of Brothers, después vinieron miniseries como The Pacific, una infinidad de producciones de muy buena factura técnica. Entonces, y de repente irrumpe también dentro de todo ese paquete que nos ofrecía HBO, Roma, dentro como el marcando un poquito la diferencia entre todo lo que nos estaba entregando hasta ese momento HBO, que por eso digo que fue una época muy bonita y una época muy exitosa sí, la para HBO década en del cuanto, 2000, en la cuanto a década del 2000. producción. Y Roma, digamos, está enmarcada, digamos, en ese momento, y por eso es que extrañó en una primera instancia. Uno en ese momento uno no indagaba tanto en la Claro, parte en la parte técnica o en temas de presupuesto, cosas por el estilo. Uno decía, wow, se canceló la serie, pero ¿cómo? Si la serie le iba bien, en fin. Pero uno, a posteriori, indagando un poco más, ahí uno se va dando cuenta un poco el porqué de la cancelación y todo eso, que también fue un sí, poco, más allá de las controversias, también fue un poco también los altos sí, presupuestos que manejaba una producción de este tipo. mucho, mucho. Mucho presupuesto, como te decíamos, esta serie, más de 100 millones de dólares en estas 2 temporadas y más lo que es promocionarla y todo el asunto. Ahora, También ahora, la serie te mostraba también, bueno, ya hablábamos del tema sexual, que no tenía ningún problema en mostrarlo, pero lo no, hacía para de una nada. manera bien artística y con la trama de por medio, o sea, no era gratuito, era debido dependiendo la trama de lo que estábamos viendo, y también nos mostraba las clases sociales, cómo vivían en su hogar, las costumbres que ellas tenían, no sé, los oficios que habían también en la época, el oficio de los escribanos, de los que decían las noticias, cómo se decían las noticias en esa época, cuando salía ese actor que era medio gordito, que anunciaba ahí como si estuviese hablando, no sé, una obra de Shakespeare, así bien, así teatral. Julio César nos dice que debemos, y así se dan la información en esa época, y nos muestra bastantes cositas eh, de cómo se vivía en esa época y que son bien interesantes. Y bueno, de ahí también por eso la serie, el éxito que tuvo con la crítica y con el público, y también que podríamos considerarla que es una serie de culto, porque igual es bien recordada por varios fanáticos y bueno, que nos quedamos con las ganas de ver otras temporadas más. Eh, Lástima que estas series de gran calidad no hayan tenido más cabida, más temporadas, pero bueno, eh, Bueno, a mí, un poco también, Esteban, hay que decir también que estas son producciones de alto sí, presupuesto. El mismo caso de Roma, por ejemplo, que fueron solamente 2 temporadas, tenía un presupuesto de 100 100 millones millones de dólares para lo que es fueron harto. digamos, las dos temporadas. 100 Mira, millones de antes de dólares ahondar, en el 2005, del claro, 2005. mira, antes de ahondar un poquito en eso, muchos saludos a Arturo Sí, Machina, y que de primera está ahí, pero conectado con nosotros, así que muchos muchas saludos a gracias. Perú. Para Arturo, buenas noches, amigos. Él también nos recordaba a Espartaco, Sí, nuestro querido Cristian Fry. Saludos, máquinas, saludos para ti, Cristian, y muchas gracias por vernos y por tus saludos. Saludos también para Alex Jim Bro, también muchos cariños, nos manda saludos. Arturo nos dice: Roma hizo historia y abrió un camino. Sí, absolutamente. Hizo historia y abrió un camino también para dentro del concepto de series. Y yo creo que también un sí, poco, a lo mejor por ahí también, el hecho de que años después una productora, digamos, de menor envergadura, como era Stars en esa época, a posterior después con otras producciones que tuvo, ha ido creciendo, y hoy por hoy, digamos, es una productora bastante, bastante importante. Pero en esa época, también yo creo que un poco viendo lo que hizo HBO a finales de los 2000 con Roma, ellos posteriormente se anotaron el presupuesto de Espartaco y se lanzaron, digamos,
a producir esta serie, que también fue una serie de un presupuesto bastante alto para la época, hay que decirlo, y también con una temática bien importante. Espartaco, por ejemplo, contó con un presupuesto de $5 millones por capítulo. Así que igual es Yo harto diría, yo para diría la época. que el que abrió el camino en sí fue Gladiador, la película de Ridley Scott en el 2000. De ahí, con el Sí, éxito que tuvo Gladiador en adelante, ya hubo como un nuevo renacimiento de las películas épicas. Acuérdate que Ridley Scott después hizo el Reino de los Cielos, algo así. También Oliver Stone sacó lo que fue Alexander, estuvo Troya también. Y después otras películas menores también de la onda épica, de los galeses, de los romanos, de los bárbaros. Yo creo que Gladiador fue como la que abrió ese camino en lo que fue en el cine, pero también ahí ya vieron que con el éxito que tuvo la serie Gladiador, se lanzaron ahí a hacer toda esta temática de los romanos, que fue un renacimiento, porque claro, en los 60, los 70 también ahí hubieron bastantes películas épicas, bastante importantes y también bastante costosas. ¿Por qué costosa? Porque el decorado es muy caro, las sí. recreaciones históricas, entre más antiguo se esté recreando, más caro todavía es. Ve ¿No? Y tú el vestuario, el maquillaje, el estilista, los cortes de pelo de la época, lo que ellos usaban, sus decoraciones. Si tú ves ese tipo de trabajo que hay dentro de la serie de Roma, es espectacular. O sea, los platos que utilizaban en la época, los cucharones, los vasos, cómo sacaban la agua, cómo le echaban fruta para darle un mejor sabor, y ahí te lo mostraban en la serie, te lo nombraban también. Entonces, es una pega que uno se saca el sombrero, porque, claro, ahora uno ve, no sé, pues, series más modernas de acción y todo el asunto, claro, pero acá se dan el trabajo de hacer un set de decoración, que no es barato, no es barato, el vestuario y todo el asunto, y eso combínalo también con los efectos visuales también, que son espectaculares. De las pocas secuencias de acción son todas muy buenas. Hay una escena donde Pulo está como juzgado y tiene que luchar contra unos gladiadores, y ahí uno ve brazos, piernas, cabezas volar, y son muy buenos los efectos, muy buenos los trucos. Entonces, como te decía, uno se saca el sombrero ante producciones así. Y bueno, HBO nos tiene acostumbrados a presentarnos producciones de este tipo, de muy buena factura, de muy buena calidad. Yo siempre he dicho, HBO es calidad antes que cantidad, a diferencia de otro streaming como Netflix, que tiene muy buenas series, pero ellos optan más por la cantidad antes que la calidad. No, y por eso te digo, y en ese sentido, Roma está, digamos, enmarcada, un poco lo mismo que yo decía anteriormente, está enmarcada, digamos, en un tipo de producción que ya HBO venía haciendo ya hace varios años atrás. Entonces, era su estilo, que después, digamos, lo catapultó, digamos, con Game of Thrones, que fue de Sí. una envergadura, de un costo muchísimo más alto, y también el éxito que tuvo. Pero por eso te digo, o sea, yo creo que si uno lo analiza fríamente, este tipo de producciones tienen su público y gustan. Sí, El detalle está en que tiene que haber un tipo de historia que sea atractivo, visualmente, todo lo que tiene que ver con los escenarios, todo lo que es con los exteriores, tiene que ser muy bien recreado, muy atractivo, porque hay un público, y obviamente que tiene que ser muy bien trabajado todo. También, años después, a comienzo del 2010, un poquito a posterior, comienza la producción de Vikingos, otra serie claro. clásica también, Sí. de la mano de History, pero que ahí también, a ¿Tienen diferencia de Roma, que a coproducciones? diferencia, no, era una No, producción de ellos, pero History, ya. a diferencia de Roma y de Espartaco, Vikingos era sangrienta, te Claro. mostraban, te mostraba desnudos todo, pero la parte sexual no era tan explícita. O Ah, sea, ya. lo mostraban hasta un cierto punto, pero estas otras eran mucho más explícitas en ese aspecto, y mucho más sangrientas también,
pero por eso también yo creo que uno tiene que acostumbrarse a este tipo de producciones que nos toman, digamos, un tipo de historia y que está enfocada para un público adulto. O sea, yo creo que cuando tú me hablas de una historia basada, digamos, en Roma, en todo lo que tiene que ver con el imperio, las batallas que Claro, hubieron, no una las comedia. envidias, las rencillas y todo eso, no es una historia que yo digo, oye, yo quiero hacer un proyecto basado en esto, en esa época, y lo voy a enfocar en la familia. Es Es imposible. imposible. Sí, o sea, es Imposible posible, porque es es posible imposible hacerlo, sí, porque pero porque también sería aburrido. sería muy aburrido y también poco realista, porque en esa época Claro, era súper machista la sociedad, tú veías cómo la mujer era tratada, bueno, dentro de la serie, incluso hasta las que eran de la alta sociedad no podían estar ahí presentes cuando había una conversación de negociación entre hombres, las mujeres eran súper maltratadas en esa época. O sea, si el hombre quería tener relaciones sexuales con ella no se podía negar, nomás tenía que estar ahí nomás con el hombre, y la serie te lo muestra también, en el caso de cuando Verinus llega desde el frente de Galicia y quería estar con su esposa, y aunque no hubieran sentimientos, eh, había que hacerlo nomás. Eh, También el tema de la prostitución también lo trata bastante bien la serie. Los tipos de centros de prostitución también, que era uno para una clase que era más de menor calidad y otra que era de la alta sociedad, de la alta elite, ahí se veían las diferencias también. es eh, que también, es que también yo creo, Esteban, uno tiene que, en primera instancia, no mirar este tipo de historias con los ojos actuales. Uno tiene que mirarlo con la claro, visión de lo que eran, digamos, las la personas, los época, humanos en general, eran mucho más brutos, mucho en más general, bruto. en Sí, todo aspecto, tanto hombres como sí, mujeres. Entonces, no podemos mirarlo como de repente muchos dicen en la autoridad, hoy, pero ¿cómo muestran eso? Es que claro. eso era una realidad. Así era, así era, de Eso la es parte historia. de la historia, es parte de la historia. Y si yo quiero tomar y hacer una producción de esa época, tengo que reflejarlo de la misma forma que era. No puedo reflejarlo de una manera suave y cambiar, digamos, la forma, porque ahí estoy trastocando la historia. Claro, y los Entonces, esclavos era también así. lo mostraban bastante bien. El tema de los esclavos como de que eran más de primera y otros esclavos que eran más de Eh, segunda, los que trabajaban en la casa de la alta sociedad. Cómo entre esclavos también se abusaban. Yo me recuerdo que había un capítulo donde el esclavo que era como el mayordomo de la casa de las Julias contrata a un joven y lo utilizaba sexualmente también, sí, donde hay una pequeña escena homosexual entre ellos dos y el otro prácticamente obligado, estando ahí con él para que le diera ese trabajo. Eh, entonces la serie recrea muy bien lo que fue la sociedad romana. En eso me quito el sombrero. No sé si habrá otra serie que Espartaco puede ser una que llegue al nivel de lo que fue Roma en lo que es cómo era en realidad la sociedad romana. Y obviamente que bueno, una película es mucho más difícil de retratar, porque obviamente son 2 horas, 2 horas y media, y acá en la serie uno no, tiene ahí el desarrollo más, tiene un desarrollo más exquisito para los personajes, para la historia en sí. Eh, no, y en también en una, las películas tienen que venderse también, y entonces igual suavizan más las cosas. ¿Mm? Dale, dale. Ah, no, parece que se había cortado. No, es que en una película yo creo que no. Yo, por ejemplo, no sé si tú viste la película esta El Hombre del Norte, esta que Ah, sí, sí. toma una parte, digamos, de los vikingos. Yo la vi tiempo después. Y yo ya a esa altura ya había visto toda la serie Vikingo, me había visto otra serie más de Vikingo que era The Last Kingdom, que es buenísima. Muchos dicen que la película era muy buena, todo lo que se quiera, pero la verdad era, era muy poética en la forma en que te presenta la Muy historia, todo lo que tú shakespeariana. quieras, pero toma una parte de la historia, los efectos eran ahí nomás, pero, y eso nosotros lo comentamos en el programa, pero yo concuerdo contigo en ese sentido, que una película para tomar una historia como la de Roma o como otras de esa época,
tiene que ser definitivamente una serie o una miniserie de una cierta cantidad de capítulos donde se pueda trabajar mucho más la historia, se puedan mostrar más cosas y tú puedas explayarte, porque una película tienes que ceñirte a 95 minutos, 120 minutos como máximo y punto, y meterle todo el tema para que sea atractivo, para que el público esté pendiente en el Enganche. cine y se entretenga con eso. Entonces, una serie, por eso es que para cierto tipo de temas es más rico una serie, Sí, porque ahí tú puedes, digamos, absolutamente. explayar más el tema. Y yo no hace mucho leí por ahí que andaban rumores de que querían retomar la serie de Espartaco, Sí, yo también había pero leído esos rumores. no sé qué pasará con eso, no sé qué pasará. Esperemos que sea así, porque sería interesante tener una serie, digamos, de esa época, con toda la técnica que hay en los tiempos actuales y todo eso. Así que esperemos que se haga. Y de Roma, bueno, Roma ahí, este tipo de producciones tiene todos los derechos HBO y todo eso, pero podría venir alguna otra productora de repente tomar, porque la historia de los romanos es muy rica en muchos aspectos, así que se puede tomar desde Sí, diferentes ángulos históricos y diferentes hacerlo, épocas, claro. pero sería interesante en los tiempos actuales que se arriesgaran a hacer una producción de este nivel, mostrándonos un poco parte de la historia. Así que a mí me gustaría porque son historias que son bien atractivas de ver y entretenidas. Paola Zúñiga nos está viendo, así que muchos saludos para Paola y gracias por vernos también. Antes nos había estado viendo María Contreras, así que si nos está viendo todavía, muchos saludos para ti, María. Así que, Sí, bueno, y, es- es- y bueno, como te digo yo, mi personaje favorito fue el de Tito Pulio, por su humor, por su sarcástico, cómo era sarcástico, y bueno, creo que Ray Stevenson lo hizo muy bien. Era para él el rol, está muy bien, el casting está muy bien, el actor que hace de César también está muy bien elegido, este actor británico, muy buen actor secundario, ha salido en bastantes producciones importantes. La última producción que salió fue la de Kenneth Branagh, la película sí, que estuvo nominado al Oscar, y creo que él también estuvo nominado como actor, de actor de reparto. Y bueno, también toda la recreación de cómo muere y es traicionado Julio César también, bien gráfica, bien violenta, como tiene que ser, bien impactante, y todo el Senado, los opositores, cómo lo apuñalaban ahí, Brutos, que era como su hijo, su aliado político, que ahí él se ve traicionado, y está muy bien recreado Cicerón también, y los otros políticos romanos ahí, cómo le encestaban ahí las apuñaladas por la espalda ahí al César. Claro, es una historia muy rica, es una historia que todo el mundo medianamente con un poquito de cultura general la conoce, entonces es atractiva la historia. Y claro, comienza desde esta rivalidad entre César y Pompeyo y termina la primera temporada hasta la muerte del César, que para algunos fue un tirano y para otros fue un hombre que trató de cambiar un poquito lo que estaba haciendo la sociedad romana, una sociedad donde había mucha desigualdad, mucha injusticia, y el César como que trató de un poquito equiparar la balanza. Y bueno, el Senado que estuvo en contra de sus medidas, sus políticas un poco tiránicas, que en ese momento tenía que ser así porque Roma se estaba yendo al carajo, sí, y bueno, lo mataron. Y después la segunda temporada nos cuentan tiene más protagonismo lo que fue Marco Antonio, que fue la mano derecha de César, que sobrevivió al ataque, al atentado que tuvo el César. Y ahí nos meten toda la historia entre Marco Antonio y Cleopatra también ahí, que hubo un amor bien loco, bien desmedido, sí, po. con harta droga, con harta orgía, con harto sexo, con harto de todo. Fue una relación bastante loca entre dos personajes históricos que fueron personajes bien locos, hay que decirlo. También todos conocen la historia de Cleopatra, esta hermosa y bella mujer egipcia que cautivaba a los hombres según los registros históricos, y que bueno, tuvo una relación también con César y después con Marco Antonio. Y bueno, la serie nos recrea todo eso, y también sale otro personaje histórico que también sale, es Herodes, el, el rey judío que controlaba todo el tema de Judea. Y ahí la serie estaba tomando un ritmo interesante porque nos estaba mostrando el tema de los judíos. La serie comienza 52 años antes de Cristo,
yo creo que los productores tenían la idea de hacer la serie hasta esa época, desde la llegada de Jesucristo. Yo tengo la intención de que ellos querían mostrar también un parte de cómo eran los romanos en esas provincias de Judea, que también fueron bastante criminales contra los judíos. Bueno, por eso yo por lo menos, yo me acuerdo cuando las primeras, las primeras noticias que yo leí de Espartaco cuando se confirmó la segunda temporada, no, no sé si en tu momento tú leíste algo por ahí. Yo me acuerdo que hubo una entrevista, pero no me acuerdo exactamente a quién de la producción se le hicieron, pero que ellos mencionaban que dentro de los proyectos que ellos tenían material para varias temporadas más. O sea, ellos lo mencionaban así, tenían material histórico para varias temporadas más. Cuatro Eso fue cuando, temporadas querían hacer. eso fue cuando se confirmó la segunda temporada. Sí. Ya después Sí. cuando se inició el rodaje, se estrenó la serie, hubieron otras noticias y otras cosas también. Incluso se hablaba un poco de que en capítulos nuevos que podrían tener, querían incluir a otros personajes y todo esto. Pero ya cuando la serie comenzó a exhibirse, no me acuerdo si fue como en el tercer o cuarto episodio, cuando se habla de que la serie había sido cancelada por el tema de producción y todo ese tema. Entonces, ahí fue lamentable porque si uno ve la historia, y yo concuerdo un poco con lo que dijeron en primera instancia, de que por historia tenían mucho por presentar. El tema aquí que jugó, yo creo que jugó un poco las controversias que tuvieron, la Con la censura BBC. que hubo, Sí. la censura que hubo de parte de la BBC y todas las controversias que hubieron con la RAI, porque también hay que coincidir que el tema de la RAI, ellos tenían un tema súper importante que eran los estudios, que eran los Sí. estudios citar. Las Pero bueno, locaciones. el tema de los estudios, por último, eso por una suerte de convenio y contrato HBO podría haberse los conseguido. Pero yo creo que un poco ese tema, yo creo que a lo mejor le jugó muy pesado desde la primera temporada, y también el alto costo. Entonces yo creo que la tienen que haber pensado mejor entre seguir soportando todas estas presiones y todo. Sé que más mejor finalicémoslo en la Cortémosla ahí segunda también, claro. y chao. Y listo. Ahora, yo me pongo a pensar qué hubiera sido si HBO se lanza solo a hacer esta producción de Roma. Yo creo que hubiera durado más. Sí, Pienso yo que hubiera absolutamente. durado más, Hubiese porque durado un poquito más. que ahora consiguió los presupuestos con otras productoras chicas, perfectamente lo podría haber hecho, pero no sé. No, Ahí, y después del término de la serie, a muchos de los actores se les ofreció papeles en Juego de Tronos. Algunos aceptaron, pero otros no aceptaron, porque quedaron bastante enojados con la productora, con HBO y con las otras productoras, porque los encontraron un poco serios, porque la serie ellos la presentaron como 4 temporadas como mínimo. Y obviamente no quisieron seguir trabajando con ellos y se fueron a otras productoras, por lo que estuve leyendo ahí y viendo otros videos que hablaban de las controversias que tuvo la serie. Y bueno, eh, para mi parte, para terminar el tema de Roma, yo se las recomiendo absolutamente. Son 22 capítulos, es un agrado de serie. Obviamente no la vas a ver con tu hijo menor, es una serie de adultos. La puedes ver acompañado de tu esposa, de tu polola, pero obviamente es una serie para mayores de 18 años con un criterio formado y que conozca un poquito, que tenga un conocimiento básico de lo que fue la historia romana y a disfrutarla. Es una serie madura, inteligente, con buenas vueltas de trama, con muy buenas actuaciones, hay que decirlo. Para mí, yo te lo dije, Ray Stevenson aquí nació para ser Tito Pulo y es una de sus actuaciones, yo creo, más memorables y que más van a quedar recordadas de este actor que falleció. Aquí, claro, aquí Artur nos dice el protagonista murió. Sí, murió hace poquito, creo que fue de un infarto o nunca fue aclarado el fallecimiento de Ray Stevenson. sí, dicen que fue de un infarto. Sí, es que él era un hombre bien corpulento, bien macizo. Yo creo que el hombre ahí era bueno para el asado,
tenía pinta de, por eso le caía tan bien el papel de Tito Pulo, porque era un gozador de la vida, entonces me da una impresión de que él era de ese estilo. Y bueno, falleció a los 59 años, este actor que siempre estuvo como coprotagonista en películas de acción por su facha, por su cuerpo ahí que era como musculoso y con su cara como de villano. Participó en varias producciones después de acción. Yo me acuerdo que trabajó en una película de Denzel Washington también, esta como que es futurista. Ahí el otro día la estaba viendo y ahí él tiene un coprotagonismo Bueno, ahí él, siendo el secuaz de Gary Oldman. él tiene, digamos, un currículum bastante importante. Él participó en varias de las producciones de Thor, por ejemplo. También, sí, también, Eh, Estuvo en la de G.I. Joe, sí, Rebellion, eh, también. en Divergente, eh, eh, en RRR, que Que fue hizo como uno de sus últimos, un sí, gran villano. fue uno de sus últimos El último trabajos, gran más o papel que menos. hizo. ¿Y qué otra cosa más? Bueno, en televisión lo vimos en una innumerable cantidad de producciones televisivas. eh, y también estuvo en la temporada 6 de Vikingos, que hacía el papel de un papel bien importante en varios capítulos, en gran parte de los capítulos de la temporada 6 de Vikingos. También estuvo en Black Sails, De una pirata. de pirata Y que de también es Barba muy Negra, que también buena, llamó bastante de muy la buena atención. factura Así que, técnica, bueno, de muy buena factura. y en lo que tiene que ver en sus últimos trabajos en televisión, fueron en The Clone Wars, en las producciones de Star Wars, y en Ahsoka, una de las últimas producciones nuevas de Disney Plus del universo de Star Wars, eh, y que lamentablemente, bueno, quedó Nos hasta ahí dejó. su carrera, una Joven, carrera un hombre súper joven. importante, ¿sí? ¿Sí? Sí, un hombre joven, 59 años, todavía le queda bastante por entregar. Pero como te digo, Así que yo creo que Roma va a ser su papel ahí que más la gente lo va a recordar y bueno, creo que estuvo nominado también, si no me equivoco, a algún premio ahí por su actuación como Tito Pulo. Y creo que le cayó como dedo al anillo, creo que fue muy bien elegido y también el otro, el colorín, no me acuerdo mucho el nombre, acá sale Kevin McKidd, Kevin McKidd también, muy bien, ambos protagonistas de la historia, estos personajes de la 13ª Legión del César, de Julio César, eh, muy bien sus historias también, muy bien representado por estos dos actores. Así que bueno, Roma hay que verla, hay que revisarla. acuérdate que Kevin McKidd, años después, pasa a interpretar a un personaje bien destacado dentro de la exitosa producción de Grey's Anatomy. Sí. Así que No, sí, él es era uno de los es uno de un los actor bien importante también, salió en una película de Hannibal también como coprotagonista, en El Reino de los Cielos también, esta película de Ridley Scott también tiene un pequeño papel, y claro, es más de televisión, es mucho más de televisión. No sé si habrá salido en la secuela, yo creo que sí, en la secuela de Trainspotting también. Ah, no, miento, no pudo haber salido porque falleció en la primera. Pero claro, él es más un actor de TV, pero claro, es un actor que cumple bastante bien y son, bueno, en realidad todos los actores de esta serie, en su mayoría británicos, están pero geniales. Acuérdate que Creo- estuvo también en Aníbal Rising. No sé si te Esa es acuerdas. la que te decía yo, en la película de Hannibal, sí. Sí. Estuvo Bueno, también también de... en la de estuvo también en la de Percy Jackson. Claro, Dentro de lo que es cine, también estuvo en Trainspotting, pero esto parece que fue la serie de televisión. la serie de televisión. Sí, ahí estuvo también participando. Bueno, y también destacar a la actriz Polly Walker, que fue nominada a los Globos de Oro también por su actuación, que era como la de la casa de los Julia, que era la que la llevaba ahí, era como la madre de Octavio Augusto, que después se transformaría en este gran emperador. Y bueno, yo les recomiendo esta serie, es bien interesante, es bien buena, y son solamente 22 capítulos,
y ya les vamos a estar trayendo ya otro tipo de series también. Estoy pensando por ahí, no sé, a futuro un Band of Brothers o un The Pacific o una serie de los años 80 muy buena que es Vientos de Guerra, que está protagonizada por ¿cómo se llama este actor? Que se me olvidó el nombre. Vientos de Guerra. Robert Mitchum. Robert Mitchum, que tiene 2 temporadas, que una es Vientos de Guerra y la otra es cuando ya están ya en la guerra en sí, que es una de las historias que nos presenta toda la Segunda Guerra Mundial. Así que tenemos... Esa miniserie, si no me equivoco, acá la dio Canal 3 en su tiempo. ¿Mega? No, pero Canal 3 se la estrenó originalmente. Sí, porque yo vi una publicidad de Mega en YouTube. Mega después la repitió años después. Sí, y salía Jim Seymour, salía también, no sale un elenco pero espectacular, incluso sale hasta Sharon Stone, jovencísima. Pero más adelante vamos a estar viendo todas estas series, me las voy a ver para dar mi opinión y crítica, porque obviamente la he visto, pero hace años atrás y quiero tenerla ahí fresquita. Así que eso con lo que es la serie Roma. Ahora te pregunto ¿a ti te gustó esta serie? No, me gustó, por eso te digo yo que y en ese tiempo uno veía bastante, sí, absolutamente, pues uno veía bastante, yo en esa época tenía cable, uno de los canales que uno más veía era HBO, y sobre todo HBO por el tipo de producción que venía ya trayendo hace ya varios años, que se agradecía, porque aparte, digamos, de las películas de cine que tenía, de esos estrenos exclusivos que tenía de repente, también HBO se las empezó a jugar con producciones propias desde un cierto tiempo en adelante, y fue bien bueno. Yo me vi muchas producciones, muchas series, así que sí, HBO muy buena, la gran mayoría de muy buena calidad. Sí. Oye, yo estaba viendo datos de Vientos de Guerra, un muy buen reparto, aparte de Robert Mitchum y los que mencionaste, está Jan Michael Vincent. Sí, Jan Michael Vincent. De Lobo del Aire, John Houseman, Polly Bergen, Topol, en fin, y muchos más. Tiene un repartazo muy amplio, dado el tipo de miniserie. Así que ahí las vamos a estar recordando y aquí haciéndole un retrocrítica a esas series también que son bien interesantes. Así que yo te agradezco, José, el espacio ahí de hablar de estas series, y ahí nos vamos a poner de acuerdo. Te quería proponer que si mañana hiciéramos un pequeño live, igual de 1 hora, igual que hoy, tú criticando a Transformers y yo criticando a lo que fue Spider-Man. No sé si tiene tiempo, la disponibilidad. Sí. Y bueno, el viernes no hay problema. El viernes con José vamos a ver The Flash, y ese mismo viernes en la noche ahí vamos a hacer la crítica en calentito ahí de lo que fue Flash, de qué nos pareció, con lo bueno y lo malo, sin spoiler obviamente. Y mañana también, porque estas películas todavía están en el cine, así que no vamos a hacer spoiler. Vamos a hacer una crítica de 15 minutos cada uno de cada película, una crítica cortita. No, y son películas que van a estar un buen tiempo más, digamos, en cartelera. Si el tema es de repente que uno tiene que, si tiene ganas de irla a ver, tiene que ir dentro de los primeros días por el tema, digamos, de horario, porque de repente la van sacando de la sala. Permanecen en los cines, pero de repente quedan con horarios que no son como muy convenientes. Bueno, tal como tú dices, mañana vamos a estar comentando, o sea, sí, todavía mañana son las 11:33. Tú Transformers y yo Spider-Man. Bueno, hay que decir que Transformer ya hoy miércoles cruzó la valla de los $200 millones a nivel mundial, así que va bastante bien encaminado, digamos, la taquilla, sobre todo a nivel internacional, y es muy probable que la película dentro de este fin de semana quede muy cercana a los $300 millones en taquilla, así que va bastante bien. Y Spider-Man también, le ha ido bastante bien. Spider-Man, ni que decir, ya hizo su negocio. Hizo su negocio, pero está muy bien posicionada porque yo leí hoy día una crítica
de que hablaban de que el estreno de The Flash que viene ahora, que viene precisamente mañana jueves, Mm. acá en nuestros cines, eh, por el corte de entradas, por la venta de entradas que hay, según dicen que la pelea va a estar con Spider-Man y con Transformer Con por el tema del primer Transformers. lugar, porque ven como un poco débil hasta ahora la venta de entradas para los primeros días de Flash, así que vamos a Ahí ver vamos qué a ver. pasa con eso. Exactamente. Spider-Man, para que tú sepas, ya tiene 300 y algo. 328 Sí. millones de dólares recaudados en la taquilla y tranquilamente va a sobrepasar los 400 este fin de semana. Así que bien, Así bien que por mañana, eso. mañana vamos a estar ahí, José con Transformers y yo con Spider-Man, vamos a estar ahí comentándola sin spoiler. Y el viernes vamos a estar comentando y espero que esté también nuestro amigo Manuel. Ahí lo voy a contactar para informarle que el viernes vamos a estar ahí criticando la película de Flash. Así que eso pues José. Nos vemos mañana, Ya, si Dios ya, quiere, ya, pues, un, a un las gustazo, 23 horas. un gustazo, Esteban, y muchos saludos a Igualmente. todos quienes nos vieron hoy Sí, día. A muchas Arturo que gracias. también ahí nos hablaba del protagonista que murió, el protagonista de En la Espartaco. primera Sí, temporada. Sí, sí, en la primera Espartaco, temporada. mira, Espartaco vamos también a hablar de esa serie, ahí tengo bastante trabajo, ahí me ofrezco a verla y después comentarla ahí en fresquito para que comentemos sobre esa serie que también es bien interesante y entretenida. Así que Sí, ahí tengo son, harto trabajo. ahí estamos hablando de 4 temporadas Sí, de 39 episodios, así que sí, es un es poquito más, harto. pero también es una historia bien, bien interesante para ver y es bien entretenida, así que te va a gustar. Así que hay bastante material para contar Sí, de Espartaco. Así que muchos cariños a todos muchos cariños y a gracias por todos. acompañarnos. Son las 11:36. Abríganse mucho porque está bastante helado a Sí, esta hora de la noche. Y bueno, nos nos vemos encontramos dentro de las próximas horas mañana para seguir a las 23 conversando horas. de cine. Chao, chao, Esteban, un gustazo. Que Nos tengas un vemos, que buen estén jueves. bien.